Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen en Málaga, que hoy tiene una propuesta especialmente interesante, y eso ya lo sabéis los que estáis aquí. Doy la bienvenida, por supuesto, a todos, pero a Rosario Camacho, profesora de la Universidad de Málaga, a Nani Soriano, gestora cultural, a Estefanía Calderón, mi profesora de arte de COU, que está por aquí y me alegra muchísimo verlo, y al resto del público, por supuesto, también. Con motivo de la exposición sobre las santas de Zurbarán, ya sabéis que hacemos varias propuestas para reflexionar, para pensar, para aprender y para disfrutar de esa época del pasado. Tuvimos hace poco una conferencia especial para los amigos a cargo de la conservadora de la colección, de Bárbara García, que está aquí, y hoy pues una conferencia a cargo de una de las voces más prestigiosas, uno de los ojos más educados sobre el barroco español, y que no es otro que Benito Navarrete, a quien le doy la bienvenida y las gracias por querer compartir sus conocimientos hoy con nosotros. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid desde 2023, procedía antes de la Universidad de Alcalá de Henares, donde también había conseguido una cátedra, ha sido profesor en las universidades de Oviedo, Valladolid, Valencia y... ¿me falta una? Sí, no, pues yo creo que hay una más. Y su trayectoria comienza con la tesis doctoral que realiza sobre el barroco español, sobre la pintura andaluza del siglo XVII y su imagen gráfica, y cuyo director fue Alfonso Emilio Pérez Sánchez, director del Museo del Prado, uno de los responsables de una de las primeras modernizaciones del Museo del Prado. Luego fue su director durante más de una década. Ha realizado Benito Navarrete monografías sobre Ignacio de Ries, sobre Antonio del Castillo, exposiciones sobre Zurbarán, Santa de Zurbarán y su obrador, y Zurbarán, Devoción y Persuasión, que se celebró en el Espacio Santa Clara de Sevilla en 2013. Ha publicado sobre Murillo y las metáforas de la imagen, Murillo, Perception and Neura, que tuvo el premio de Leonora Taft, que es un premio a la publicación en lengua inglesa sobre el arte español. Ha sido profesor con varias estancias en la UNAM, en México, en Florencia y también en París, y además ha comisariado recientemente para el Prado también una exposición sobre Herrera el Mozo y el barroco total, y ha recibido como reconocimiento a su labor investigadora la orden del área del Ministerio de Cultura de la República Francesa, la Orden de Caballero de las Artes. Así que, sin más, con todo eso y alguna cosa que he podido olvidar, pues tienen con ustedes a Benito Navarrete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Es para mí muy emocionante estar con todos ustedes. Gracias a Lourdes Moreno por esta cariñosa presentación. Gracias por esa amistad desde hace tanto tiempo, que nace precisamente en el año 2013 y sobre todo por la exposición que en un principio íbamos a traer y que finalmente se ha consumado, y estoy verdaderamente muy contento de que puedan disfrutar, ¿no?, de las santas de Zurbarán, y gracias a Bárbara García también, por que la conozco también desde hace tiempo y tenemos amigos comunes, a todos ustedes por su presencia. Es muy emocionante contar con Rosario Camacho aquí hoy y con Luis. De verdad les agradezco mucho que hayan venido. Y bueno, el tema que nos trae es un tema fascinante desde muchos aspectos. Primero, porque yo considero que Zurbarán es el primer modisto, el primer couturier de la historia de la pintura española y probablemente de la historia de la pintura europea. Las santas de Zurbarán es un tema que ejemplifica
perfectamente no solo lo que significa la imagen sagrada, sino también esa confusión que se produce en el espectador entre esa imagen profana y esa imagen de santidad. Precisamente ese juego, que es el que hace Zurbarán con estas obras, porque literalmente él las va a poner de moda en el siglo XVII, era algo que desde el principio estaba en tela de juicio. Es decir, las capacidades que tenía el artista de ejemplificar lo que presuntamente es el verdadero retrato, que no es el verdadero retrato, es decir, lo que él está haciendo es una aproximación por verosimilitud. Hay una diferencia entre lo que es pintar precisamente lo que es o lo que se entiende que es un retrato verdadero, lo que es una vera efigie, de pintar precisamente la santidad a partir de la verosimilitud. Esto lo ha estudiado muy bien Friedberg, precisamente por el poder que tienen las imágenes y por el poder que tienen las imágenes de empatizar con el espectador. Y eso es precisamente lo que Zurbarán, de una forma verdaderamente sobrecogedora, va a hacer en el siglo XVII y va a impactar a los grandes artistas y sobre todo a los diseñadores y concretamente a Cristóbal Balenciaga. Entonces vamos a intentar acercarnos a lo que significa este retrato de santidad y sobre todo vamos a ver cómo en este, digamos, y esta era una santa que la teníamos bien cerca porque les estoy poniendo precisamente la primera imagen gráfica que hizo Logan cuando fotografía a la Santa Casilda, que hoy está en los herederos de la colección Plandiura, que se encontraba en el Palacio Arzobispal de Granada. Esta foto está tomada por Jean Logan, está en el archivo Moreno, cuando Santa Casilda se encontraba en el Palacio Arzobispal de Granada. Para mí no hay ninguna duda de que es la obra que resume ese concepto de la elegancia femenina y sobre todo esa gran maestría que tiene Zurbarán a la hora de representar la imagen sagrada. Y es la ausencia absoluta de dolor y la ausencia absoluta del martirio, es decir, lo que la representa es a la mujer en su plenitud, en su belleza. Y eso es precisamente lo que en el sínodo, el cardenal Niño de Guevara, algunas imágenes, esto lo hace mucho antes, no existían las obras de Zurbarán, pero sí que criticaba precisamente lo que luego está haciendo Zurbarán. Y utiliza la palabra persuasión, dice, en la persuasión que en los que ven las imágenes confunden una imagen profana con una imagen sagrada. Entonces, ese es precisamente el asunto que a mí me interesa, el del malentendido. Y les traigo, y la presento por vez primera, no se ha expuesto, o sea, no se ha presentado después de su restauración esta obra, porque he localizado a los herederos de la colección Plandiura, y les presento precisamente la obra recién restaurada. La obra de la Santa Casilda, de la colección Plandiura, representa precisamente esa, digamos, invención, y utilizo esa palabra, invención, que lo diferencia radicalmente de otros artistas que hicieron retratos femeninos, incluso retratos, como vamos a ver ahora, Velázquez de Isabel de Borbón. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que Zurbarán, como gran diseñador, como gran modisto, como gran costurero, su padre, Luis de Zurbarán, era precisamente mercader de telas y gozaba de una posición acomodada. Lo que hace es crear un género que inventa él mismo. Y esto lo diferencia radicalmente de Velázquez. Porque Velázquez, y luego lo vamos a ver, lo que hace es representar la realidad de uno de los sastres mejores del momento, en 1630. ¿no? Es decir, cuando Velázquez lo que está precisamente es haciendo precisamente esa representación de lo que es un traje del sastre real, lo que hace es imitar. Pero Zurbarán no, Zurbarán está creando, está inventando. Las mujeres en el siglo XVII no iban vestidas así por la calle, pero sí en los autos sacramentales tuvo ocasión precisamente de ver cómo iban vestidas las mujeres. Y hay mucho de teatralización en esa, digamos, visión que hace Zurbarán. Cuando Zurbarán en la Santa Casilda está
representando precisamente en sus manos, ¿no?, esa corona de flores, haciendo alusión lógicamente al milagro de que cuando le iba a dar a los prisioneros cristianos, ella era musulmana, cuando le iban a dar a los prisioneros cristianos los panes y su padre la sorprende, los panes se convierten en flores. Pero las flores, que es algo no solo como atributo en este caso, sino también como algo que aparece en muchas de otras santas de Zurbarán, y esto lo ha estudiado muy bien Cécile Vincent-Cassy, y está muy relacionada con San Ambrosio de Milán y con su libro De Virginitate, que representa precisamente a la Iglesia como una aldea y las vírgenes como huertos floridos. Entonces, esa idea de la flor precisamente representada en la virginidad. Y eso es algo que Zurbarán va a representar en sus obras, el candor y la belleza de sus protagonistas. Esto unido precisamente a digamos, el elemento de su martirio, ¿no? Y en Santa Polonia, del Museo del Louvre, una obra que procede del convento de San José de Sevilla, de uno de los laterales, precisamente hace gala de digamos, de esa disposición, de la herramienta de su martirio, es decir, las tenazas, pero no hay en ningún momento ese atisbo de dolor. O sea, las muestra impasibles a las puertas del cielo y engalanadas con esas ropas. Y a partir de aquí vamos a empezar a ver cuáles son esas virtudes del artista, ¿no?, a la hora de representar la saya, a la hora de representar el jubón y sobre todo a la hora de representar el sobre todo, que es esa tela de tafetán que tiene como si fuera un chal verde. El sobre todo va a ser un elemento del que Zurbarán va a hacer un desarrollo impresionante, y es precisamente eso, el desarrollo que hace del sobre todo, lo que Cristóbal Balenciaga le va a cautivar, ¿no? Y la última parte de mi conferencia precisamente voy a establecer precisamente los lazos, los nexos con los cuales Balenciaga se fijó y retuvo este aspecto. Lo mismo podemos decir de la Santa Águeda del Museo Fabre de Montpellier. La Santa Águeda del Museo Fabre de Montpellier, que era una de las santas que tenía el mariscal Soult en su colección, ahora voy a hablar de otras de ellas, representa el mismo estereotipo de belleza femenina. Mira al espectador con un rostro candoroso, en ningún momento muestra dolor, y ya está marcando una de las pautas que va a ser común no solo a Zurbarán, sino a lo que luego Balenciaga va a inspirarse para convertir al empoderamiento de la mujer, que es la sensualidad y la eliminación de toda sexualidad. Zurbarán, por el uso de la cotilla, y luego les voy a hablar de lo que es la cotilla, potencia las partes sensuales de la mujer. Es decir, en ningún momento vemos los pechos, en ningún momento marca las caderas, en ningún momento marca la cintura. A él lo que le interesa es crear una arquitectura con el tafetán en torno al cuerpo de la mujer, porque lo que está haciendo precisamente es representándola como una gran santa, desde el punto de vista de que está en las puertas del cielo, y eso es lo que cautivaba al espectador. Luego les voy a leer dos textos fundamentales, y uno de ellos fue Julio Caro Baroja, el gran historiador y antropólogo, el que supo ver precisamente cómo Sor Juana de San Antonio dio en la clave a la hora de representar y de ver esa confusión que producía en el espectador. Pero en esa, digamos, representación del candor femenino y sobre todo de la potenciación de esas partes sensuales de la mujer y sobre todo de lo que significa ese presunto retrato a lo divino, y digo retrato a lo divino porque precisamente un gran historiador de la literatura, Emilio Orozco, fue precisamente el que creó esta tipografía en la obra de Zurbarán, es decir, esta tipología, perdón, en la obra de Zurbarán, el retrato a lo divino. Cuando nosotros vemos la Santa Catalina y la Santa Isabel del Museo de Bellas Artes de Bilbao, dos obras que son evidentemente, bueno, las tienen ahora en la exposición del Museo de Bilbao en el Museo de Sevilla, que yo considero que son también de lo más excelso, nos damos cuenta de que no hay un estereotipo en el retrato, es decir, está retratando a personas reales. Y aquí abrimos un, digamos, capítulo muy interesante, porque cuando uno
se pone a estudiar los inventarios que publicó Duncan Kincaid, de los inventarios de colecciones sevillanas en el siglo XVII, nos damos cuenta de que hay mujeres, y estoy pensando concretamente en la hija de Bernardo Simón de Pineda, el gran retablista, que tenían obras de mujeres de Zurbarán, de santas de Zurbarán, en su colección. Cuando el artista pinta una obra, dos obras, generalmente el estatus de calidad es infinitamente superior. Y cuando las pinta seriadas, disminuye porque interviene el obrador, ¿no? Sobre esto vamos a hablar a continuación también. ¿Qué significa esto? Significa que el criterio de calidad va aparejado precisamente al tipo de obras que quiere él realizar, ¿no? Y sobre todo está inventando y está recreando una tipología que él mismo ha creado. Gracias al teatro sagrado, gracias a los autos sacramentales, gracias a la descripción que conocemos de los autos sacramentales, de cómo eran las danzas y cómo se representaban muchas de las vidas de estas santas, que aparecen descritas como Zurbarán las representa, y gracias también a las estampas. Cuando uno se da cuenta de cómo, y lo vamos a ver ahora, Zurbarán ha transformado, que fue lo que yo estudié en la tesis doctoral que ha mencionado Lourdes Moreno anterior, cómo ha transformado las estampas y de dónde parte y el resultado que llega al final, nos damos cuenta de que Zurbarán, precisamente como gran inventor, está creando y está poniendo de moda un lenguaje muy personal. Pero aquí hablo precisamente de ese retrato a lo divino. Ese retrato a lo divino, probablemente de dos hermanas, no lo sabemos de quién es el encargo, pero es evidente que en este caso no hay una estereotipación, es decir, son personajes muy concretos. Vemos esos acuchillados en las mangas, vemos precisamente los apretadores, vemos incluso el hilo de perlas y vemos el sobre todo anudado a la espalda. Y ese es el sobre todo, el elemento anudado a la espalda, sobre el que Balenciaga va a recrear todo ese universo gracias a la tela del gázar. Zurbarán utiliza el tafetán, el hilo de tafetán, y Cristóbal Balenciaga utilizará el gázar, porque el gázar es una seda fabricada por la casa Abram en Suiza, que es la que permite crear esa arquitectura etérea con las telas, que es precisamente lo que iguala a ese lenguaje de Zurbarán, es decir, la ausencia de los senos, la arquitectura que crea en torno a lo que es la basquiña y lo que lo que sería lo que sustituye al verdugado. Luego vamos a ver lo que es un verdugado, y aquí vemos la compañera, ¿no? Entonces, la compañera, es decir, la Santa Isabel de Turingia, lo que hace es precisamente representar en lo que es la joya, el joyel. Es muy importante que veamos también los joyeles, porque los joyeles son joyas absolutamente reales, pero es que las telas también son reales. Las telas se han documentado incluso no solo del tipo de tejido del que proceden, sino también cómo han sido confeccionadas. Y ese volar al viento, las bandas. Junto a otro, el lenguaje muy importante, el lenguaje de lo gestual, la retórica del gesto. Hay un libro maravilloso de André Chastel, El gesto en el arte, y precisamente Zurbarán esto lo va a tomar del teatro, es decir, quiere reafirmar precisamente ese, digamos, lenguaje de santidad, pero lo que cautiva al espectador es precisamente el drama de sus vidas, pero un drama de sus vidas en el que las mujeres se sentían perfectamente identificadas. Es decir, es digamos, un ejemplo clarísimo de identificación de la mujer en cuanto a que veía precisamente a la santa de su nombre, cuando es un retrato a lo divino, representada de esta forma. En este caso, la Santa Justa y la Santa Rufina de Kingston Lacy y de la National Gallery de Dublín. Por tanto, el lenguaje del gesto y la retórica del gesto, unido precisamente a la teatralidad y a los autos sacramentales, y ahora lo van a entender, son claves para entender esto. Y las críticas. El texto de Sor Juana de San Antonio data de 1629, que es el texto que Julio Caro Baroja relacionó precisamente con las santas de Zurbarán. Dice Sor Juana de San Antonio, criticando este tipo de obras, en una fecha contemporánea a las obras de Zurbarán. No se usan ropillas, todo es sayas grandes,
ropas de gloria. Tiene la gran emperatriz soberana aquel vestido entero, saya grande de blanco y encaramado, todo de piedras preciosas. En 1635, Bernardino de Villegas denunciaba la misma práctica y decía que a las santas que tienen en sus oratorios las visten de damas muy bizarras y compuestas, y a las damas las visten de imágenes. ¿Qué cosa más indecente que una imagen de Nuestra Señora con saya entera, ropa, copete, balona, arandela, gargantilla y cosas semejantes, y unas santas vírgenes vestidas tan profanamente y con tantos dijes y galas que no traen más las damas más bizarras del mundo, que a veces duda un hombre si las adorará por Santa Lucía o Santa Catalina? Es la confusión entre la imagen sagrada, pero alude no solo a que las mujeres se vestían como santas, sino que a las santas las vestían como mujeres. Por eso precisamente se produce esa confusión en el espectador. Pero estos textos, yo creo que están también criticando este tipo de obras. Esta obra, también se las presento a ustedes por vez primera, la estoy presentando aquí, es la Virgen de la Encarnación, que es la patrona de Nieva de Cameros. Es una obra de principios del siglo XVII, es una obra de escultura. ¿Y por qué la traigo aquí? Porque hay una interconexión clarísima entre la pintura y la escultura. Zurbarán no solo está creando su inventiva a partir del teatro sagrado, a partir de las estampas, como vamos a ver ahora, y es evidente, es decir, que está usando grabados de Alberto Durero, sino que está habiendo una interacción clarísima entre las imágenes de talla entera y las imágenes vestideras que iban engalanadas con esas ropas que criticaba Sor Juana de San Antonio. Es decir, estaba criticando también a cómo los vestidores en ese momento vestían a las imágenes de candelero, ¿no? Y cómo también las imágenes, como esta Virgen de la Encarnación, que está policromada, está representando precisamente esa belleza, ¿no? Desde el punto de vista de la pedrería en madera, ¿no? Es una obra verdaderamente muy interesante para apreciar esto, ¿no? Para apreciar el rostrillo, porque si se dan cuenta es una escultura de cuerpo entero, maciza, pero que representa con la policromía. Y ahora vamos al teatro sagrado. Y para el teatro sagrado tenemos un documento excepcional, contemporáneo absolutamente a Francisco de Zurbarán, que es la festividad que en la calle Alemanes, en las gradas de la Catedral de Sevilla, se celebraba en ocasiones excepcionales, como cuando se reconoció la bula de la Inmaculada. 1662, las fiestas que hace la Catedral de Sevilla y sobre todo cómo engalanan, que incluso sacan a la Virgen de los Reyes, porque lo que ven ahí es la procesión de la Virgen de los Reyes, y se colgaban, se hacían colgaduras y se creaba un gran teatro, una gran arquitectura efímera. Bueno, pues en esa gran arquitectura efímera se colocaban cuadros de santas, de ángeles, pero es curioso porque los encargados de realizar estas obras era el obrador de Zurbarán. Es decir, Zurbarán y sus asistentes eran los que se encargaban. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues porque he identificado que el cuadro que aparece al fondo, no sé si lo pueden ver, el cuadro que aparece al fondo, que es el regreso de la Sagrada Familia de Egipto, es el cuadro que estaba en el Museo de Toledo de Ohio, del maestro de Besançon, según Odile de Lenda, uno de los discípulos de Zurbarán más afortunados, que le ayuda precisamente en muchas de estas obras. Probablemente algunas de las santas que vemos aquí del Museo de Sevilla sean de algunos de estos oficiales, pues es el cuadro que aparece representado al fondo. No hay duda de que es el mismo cuadro. Por tanto, esto nos está diciendo que estas obras tenían un sentido clarísimamente, esta es la obra, tenían un sentido clarísimamente festivo desde el punto de vista de la fiesta sagrada. Y aquí lo tienen precisamente en esas colgaduras donde se ven ángeles, santas en la parte superior y ángeles como los ángeles de Zurbarán, ángeles zurbaranescos, como los que mandaba su obrador precisamente con destino al Nuevo Mundo. Por tanto, hay una conexión muy clara también entre lo que significa
el funcionamiento del obrador para digamos, suministrar el atrezzo, ¿no?, de lo que es la fiesta sagrada. Por otro lado, para los envíos que se hacen al Nuevo Mundo, que ahora me voy a referir a ellos, y los que se hacen de forma mucho más individualizada, con una calidad muy superior, como hemos visto en las santas del Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde la calidad, porque son retratos a lo divino y eran encargos, evidentemente es muy superior, ¿no? Bueno, aquí les pongo para que vean que la identificación de las obras. Este es el San Miguel Arcángel del Banco Santander, de la colección del Banco Santander, que es de Zurbarán y que es precisamente el modelo que tienen ahí representado. Pero esto pasa al Nuevo Mundo, porque Zurbarán lo pone de moda. El obrador de Zurbarán y los obradores sevillanos que están trabajando, creando y seriando este tipo de modelos, exportan a América, exportan a tierra firme, y aquí lo tienen representado en la festividad del Corpus Christi. Estos son unos lienzos espectaculares que hay en el Cuzco, en el Museo de Arte Religioso del Cuzco, donde podemos ver en la parte superior las santas que ven ustedes que están en grisalla, es que han sido robadas, las han cortado con un cúter y en la restauración lo han reintegrado así. Faltan porque han sido robadas, pero todas ellas eran precisamente santas zurbaranescas, es decir, que siguen modelos de Zurbarán, del obrador de Zurbarán. ¿Y dónde podemos documentar esto mejor que nada? En las Clarisas de Carmona. El convento de las Clarisas de Carmona es uno de los conjuntos más importantes para ver la funcionalidad que tenían estas obras y sobre todo para ver que la asociación de las santas estaba con los ángeles. Los ángeles están en un nivel superior, porque son criaturas celestes más cercanas a Dios, y las santas están en un nivel inferior. Pero, ojo, están procesionando. Es decir, la función que tienen estas obras en la Iglesia es que todas están desfilando con destino hacia el altar. Es decir, esta es la función. Cuando nosotros pensamos cuál era la función de estas obras, pues tenían evidentemente una función litúrgica, es decir, en la Iglesia estaban dispuestas y igual que en las procesiones bizantinas, cuando nosotros vemos los mosaicos de San Apolinar in Clase, vemos precisamente que esas santas que aparecen con palmas cumplen la misma función. Pues este era digamos, la funcionalidad original. Hoy las obras las vemos descontextualizadas. Ahora les voy a poner también fotos que he localizado de las santas que tenemos aquí en el archivo Logan, que están en el archivo Moreno, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, cuando las santas estaban en el Hospital de la Sangre de Sevilla, estaban en un hospital femenino, por eso eran santas y por eso tenían esa función. Otro aspecto muy importante es el de la identificación iconográfica. Y para la identificación iconográfica nos tenemos que ir a los contratos. Bueno, este es el contrato de 1647 de Zurbarán para la serie de santas que mandó a Buenos Aires, que hace con la madre priora del convento de la Encarnación de Buenos Aires. Y ahí aparecen descritas e identificadas 24 santas. Ahí aparecen los nombres Santa Matilda, Santa Marta, Santa Emerenciana, es decir, todas identificadas con sus nombres. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque muchas veces la identificación iconográfica de las santas se ha hecho de forma errónea y ahora les voy a explicar por qué. En muchas ocasiones la identificación no aparece. Cuanto peor es de calidad la obra, más letreros tiene. Por eso precisamente en la Santa Casilda del Thyssen no hay letreros, porque eran encargos probablemente. La del Thyssen, probablemente procede del Convento de la Piedad. Ahora les voy a reunir la serie porque esa formó parte de la que son las santas del Mariscal Soult. Pero lo mismo ocurre con la Santa Isabel de Portugal del Museo del Prado. Si se dan cuenta, no tiene letrero. ¿Pero por qué no tiene letrero? Porque está representando a la reina. Está representando a Isabel de Borbón.
Es decir, es un retrato a lo divino de Isabel de Borbón. Y en 1635 se estrena la obra de Zorrilla dedicada precisamente a Santa Isabel de Portugal. La reina acude al Alcázar al estreno de la obra de Zorrilla. Es evidente que Zurbarán está representando en este rostro precisamente a la reina. Es un retrato a lo divino de la reina. Y es además una obra, quizá, y ahora lo vamos a ver, también de las más elegantes por el despliegue que tiene el sobretodo y por el papel que cumple el sobretodo y los apretadores. Los apretadores son estos elementos que ven ustedes ahí y cómo juega con el tafetán. Bueno, esto es una obra magistral desde el punto de vista de la calidad, ¿no? De la calidad de la obra, es decir, de lo que significa. Y hablamos de una obra de Zurbarán verdaderamente sobrecogedora desde el punto de vista de lo que significa ese tratamiento de las telas, ¿no? De cómo el embés de la saya nos está hablando precisamente de cómo ha realizado, cómo ha abordado los brocateles, ¿no? Cómo ha aprendido la pedrería, ¿no? Y sobre todo lo que les he dicho antes, cómo la cotilla, y ahora vamos a ver lo que es la cotilla, aplana los senos. En ningún momento vemos los pechos de Santa Isabel. Vemos las partes que a Zurbarán le interesa destacar, como le interesaba destacar a Balenciaga el cuello de la mujer y los hombros. Es decir, el cuello de la mujer y los hombros son los elementos con los que, y la espalda, que va a ser un elemento también muy importante. Aquí tienen el origen. El grabado de Maximiliano de Alberto Durero es el modelo que Zurbarán está estudiando precisamente para representar, y ahí ven los apretadores. El arco de Maximiliano fue muy importante como modelo, pero es que las arquitecturas que crea Zurbarán con sus telas tienen que ver gracias a la silografía, es decir, al grabado de Alberto Durero, a ese mundo. Fíjense cómo ha dispuesto ese hilo de perlas. Bueno, pues ese sentido de la frontalidad de la mujer, ¿no? Y cómo está dispuesto su perfil y sobre todo cómo crea esa gran arquitectura, está igualmente dispuesta en otra de las obras que yo considero que es fundamental, que es la Santa Catalina de la colección Massabeu. La Santa Catalina de la colección Massabeu, que representa en un riguroso perfil, ¿no?, a la santa, que juega precisamente con lo que significa la impasibilidad del gesto, ese sentido de la presencia, ¿no? Es decir, y hablo aquí del sentido de la presencia desde el sentido filosófico que le daba Merleau-Ponty a lo que significa tener presencia, es decir, convertir a esa santa en una escultura. Es escultural, ¿no?, desde el punto de vista de lo que significa ese fundido en negro. Se decía que cuando una mujer vestida por Balenciaga entraba en una sala, todo desaparecía a su alrededor, ¿no? Eso es precisamente lo que está presente aquí, es decir, ese concepto de la presencia, ¿no? Y eso está nuevamente visto en ese grabado de Alberto Durero y cómo, fíjense ustedes cómo está hecha la saya, ¿no? Y sobre todo cómo ha transformado esa saya y cómo ha transformado esos bullones de la saya y los ha conseguido recrear en ese concepto verdaderamente maravilloso desde el punto de vista de la calidad. Entonces, hablo de la calidad porque esto lo estudió muy bien María Luisa Caturla, una gran experta en Zurbarán. María Luisa Caturla es una de las grandes mujeres historiadoras del arte. Yo me alegro que últimamente se esté rescatando su figura y sus aportaciones, porque fue una, como yo digo, una mujer fuerte en un mundo de hombres donde consiguió destacar por ella misma, ¿no? Y sus escritos, el libro Arte de épocas inciertas, es un libro fundamental para entender muchas cosas de plena actualidad. Bueno, pues María Luisa Caturla hablaba de los 5 círculos zurbaranescos. Las obras autógrafas hechas por el maestro, las versiones autógrafas que hace el maestro repitiendo modelos pero de forma autógrafa, las obras que hacen con colaboración de discípulos, las obras que hacen los discípulos y las obras que hacen los seguidores e imitadores imitando a Zurbarán. Bueno, pues aquí es precisamente en esas obras que Zurbarán hace en solitario, pero donde probablemente de alguna forma
interviene esa creatividad, ¿no? Y donde es en la Santa Casilda, que tienen ustedes en la exposición, que formó parte de las santas de la colección del Mariscal Soult, que hace serie con la Santa Emerenciana de la Hispanic Society de Nueva York, con vamos a ver ahora la Santa Eufemia del Palazzo Bianco de Génova, la Santa Úrsula del Palazzo Bianco de Génova. Estas obras hacen serie, forman parte y se dice que proceden del convento de la Piedad de Sevilla, pero es que además miden lo mismo. Si hay algo que resulta verdaderamente espectacular de esta obra es precisamente ese recorrido que hace con la piña. La piña es muy importante, el elemento de la piña, porque la piña es el elemento que Cristóbal Balenciaga, luego lo vamos a ver, copia cuando le encarga a la fábrica Abraham su tejido para crear el vestido de noche de 1961, y luego lo vamos a ver. Es decir, está directamente inspirándose en esta obra. ¿Pero por qué? Porque esta obra estaba en Villa Favorita. Y la fábrica de Gassard de Abraham está en Suiza. Entonces, yo no veo tan disparatado que hubiera una relación. Es decir, está claro que Balenciaga tuvo acceso a esta obra, porque si no, no se entiende. Luego vamos a ver las formas en cómo Balenciaga pudo ver las obras. Bueno, aquí les pongo ahora para que entiendan precisamente otro de los detalles del arco de Maximiliano, precisamente para que vean cómo Zurbarán va a hacer variaciones en torno a las obras. Pero estas variaciones y esta creación de estereotipos hace que él, en su obrador, en su fábrica, y a mí me gusta llamarla fábrica, porque así es como la denominaban en el siglo XVII, cuando los pintores de la ciudad de Sevilla quieren pedir licencia para que no se les cobraran impuestos al almojarifago, dice, las pinturas que fabrican en sus casas y obradores, y utilizan el término fabricar. Bueno, la Santa Dorotea, que está en una colección privada de Madrid, una obra verdaderamente prodigiosa también por muchos aspectos, que es la Santa Dorotea, es el modelo príncipe de donde depende la Santa Dorotea que tienen ustedes aquí prestada por el Museo de Sevilla. Pero es una obra que hace lo mismo, un juego con el uso del tafetán y con las texturas, creando, y aquí se ve muy bien lo que les he dicho anteriormente, es decir, fíjense cómo la cotilla hace que los pechos de la mujer de la Santa Dorotea estén perfectamente anulados, ¿no? Es decir, sin embargo, le interesa destacar nuevamente los hombros y el cuello. Y en torno a la cadera crea esa gran arquitectura con la saya y con el tafetán y el sobre todo anudado. Aquí lo tienen. Esta obra es evidente que deriva, es decir, fue realizada por el obrador del artista, por un oficial que no sabemos quién es. Aquí tienen el tercer círculo zurbaranesco y aquí tienen otro más. Esta, que la íbamos a restaurar, que está en la Catedral de Sevilla, que está todavía en este estado y que espero que la restauren porque realmente son obras que merece la pena, ¿no? De decir, de evolución del esplendor de la calidad de las obras. Pero hay algo en la Santa Rufina, fíjense que la ha convertido en una Santa Rufina, lo digo porque, o sea, él crea estereotipos y luego el obrador lo que hace es cambiar las identificaciones iconográficas. El modelo sirve para una Santa Dorotea y para una Santa Rufina. Y la gran diferencia aquí es la luz. Si se dan cuenta, el foco de luz, cómo ha dirigido la luz. Bueno, antes les he hablado precisamente de lo que significa el uso, precisamente, cuando está utilizando precisamente la diferencia que hay, ¿no?, entre la forma en cómo Zurbarán está pintando y cómo está pintando Velázquez. Claro, si nosotros nos damos cuenta de cómo esto es un verdugado y lo que tienen a la derecha es el retrato de Santa Isabel de Borbón de Velázquez con lo que es el guardainfante. El verdugado se pone de moda a finales del siglo XVI. Esta es una talla que se conserva en el Museo Antropológico de Zamora. Este verdugado de finales del XVI, que lo ha publicado Amanda Bunder en su maravilloso libro sobre la moda en época de Velázquez.
Y ella ha descubierto y sobre todo ha arrojado bastante luz sobre precisamente este gran artista sastre que es Mateo Aguado. Mateo Aguado es el que le hace los trajes a Isabel de Borbón, a la reina. Pero es que además la reina estaba obsesionada con las transformaciones y estaba continuamente diciéndole a Mateo Aguado que le cambiara y le transformara el traje. Lo que ven ustedes aquí es el traje con lo que son los alamares. Los alamares son esos elementos que aparecen aquí, ¿ven? Pero esto es real. Es decir, lo que hace Velázquez es representar un traje real del sastre real de Mateo Aguado, tal y como era. Y si vemos el retrato, la radiografía de esta obra, vemos que hay un estado inferior, es decir, que es que le pidió transformaciones, porque el traje es diferente. El traje es igual que uno que hay en el Museo de Copenhague, una copia de esta obra de Velázquez. ¿Qué quiero decir con esto? Que Velázquez pinta la realidad, pero Zurbarán se la inventa, porque es un gran creador. Pero fíjense cómo ha partido de esos grabados. Es decir, es evidente que está copiando, pero está transformando. Y aquí les pongo precisamente para que vean lo que es la cotilla. La cotilla es esta prenda con una especie de estaño de láminas metálicas para aplastar los senos de la mujer y evitar que mostrara sus partes sexuales. Entonces, la cotilla es precisamente este elemento que Amalia Descalzo lo ha estudiado también muy bien, ¿no? Y Carmen Bernis. Esto es lo que a Balenciaga le inspiraba precisamente para crear ese estereotipo de belleza femenina. Y junto a ello, el uso de las texturas. Hemos visto el tafetán, pero el mismo registro de virtuosismo y de calidad se muestra cuando está representando la Santa Margarita de la National Gallery de Londres. Una obra que evidentemente nos está representando a la Santa Pastora, pero con el martirio precisamente del dragón que aparece al fondo, pero les sorprendería de dónde parte, ahora lo vamos a ver. Y cómo ha jugado nuevamente con las texturas, ¿no? Es decir, cómo nuevamente aquí el hilo, ¿no? Y lo que es la tela, las texturas, las calidades del paño, ¿no? y del telar que aparece en la obra, nos resulta que es magistral desde el punto de vista del manejo de las telas. Aquí tienen la derivación y aquí tienen la fuente. Es decir, ha utilizado un grabado de Hans Spring-Hinckley del Hortulus Animae de la Santa Margarita, pero fíjense que el dragón fíjense en el dragón, para darse cuenta de que ha utilizado ese grabado como punto de partida, fíjense en la boca del dragón y cómo ha invertido la composición. Es decir, lo que ha hecho ha sido invertir la estampa, pero es evidente que está utilizando esa estampa como punto de partida. Entonces, él es un creador, él es un inventor, pero parte de este punto previo precisamente para documentarse. Y aquí tienen la derivación, una obra autógrafa, es realizada por el propio Zurbarán, la obra que tienen aquí de la Santa, en este caso, Santa Marina, fíjense, porque sobre Santa Margarita y Santa Marina, Santa Marina de Aguas Santas, es muy interesante la interpretación de la leyenda dorada y la representación para darnos cuenta precisamente de cómo crea. Para que se den ustedes cuenta de cómo trabaja Zurbarán y cómo trabaja el obrador, aquí les pongo para que sepan diferenciar las calidades, algo que es fundamental, y es la derivación que hace el obrador del modelo del artista. Y para ello, fíjense y luego vayan a la exposición y compárenlo, la sombra que produce la cruz en el pecho de la mujer. Yo creo que ahí se ve bastante bien. La sombra está perfectamente captada en la obra autógrafa de Zurbarán, pero en la obra del Museo de Sevilla vemos que no. Es decir, que lo que hace el oficial es copiar sin mostrar esa calidad de reflejar precisamente el detalle de la sombra, el juego de la... Todo lo demás es evidente que no es igual. Bueno, lo mismo ocurre en este caso
con la Santa Lucía de Chartres y esta foto también del Archivo Moreno de la Santa Úrsula, que era de la colección Zuloaga. Es decir, vemos cómo, de alguna forma, en el obrador de Zurbarán, probablemente con intervención del propio Zurbarán, están, y fíjense cómo lo que era una Santa Lucía la ha convertido en una Santa Úrsula. Por tanto, luego, nuevamente vemos, ahora si nos acercamos a ver las calidades más cerca, vemos la diferencia. ¿Cuál es la explicación? Pues que en 1630 Cornelis de Ver había hecho este grabado de Santa Lucía, que es el modelo que Zurbarán está usando. Y ojo que ese grabado de Cornelis de Ver es el grabado que tiene el sobre todo anudado a la espalda. Ahí tienen la clave para explicar cómo Zurbarán ha creado ese universo creativo en torno al sobre todo, en torno a ese anudado a la espalda, que será el elemento que posteriormente va a recoger precisamente Balenciaga. La Santa Lucía, también procedente del retablo de la iglesia de San José de Sevilla, es una de las obras que nuevamente muestra ese ensimismamiento en el objeto del martirio. La santa no nos mira a nosotros, mira el objeto de su martirio, pero lo mira con melancolía. En ningún momento hay dolor. Melancolía precisamente al mirar esos ojos que le fueron arrancados. Lo mismo, el mismo proceso usa precisamente con la Santa Matilda del Museo de Sevilla y la Santa del Museo de Estrasburgo, ¿no? La Santa del Museo de Estrasburgo, que es de mayor calidad, pero si se dan cuenta, ha utilizado los mismos modelos. ¿Por qué? Y esto lo hemos estudiado muy bien gracias a las imágenes radiográficas. Porque está trabajando con plantillas. Como trabajan los sastres. Como trabajan los sastres, ha recortado cartones y esos cartones son los que utiliza su obrador para siluetear y crear esas mismas siluetas. Entonces, es muy interesante el proceso. Y sabemos que ha utilizado los cartones porque ha dejado la impronta en esos márgenes y en esos bordes que vemos en el lienzo. Es muy interesante, por tanto, el proceso creativo del obrador de Zurbarán y cómo trabajan. Pero no solo trabajaba así Zurbarán, sino que trabajaban así los obradores sevillanos que se encargaban de seriar estas obras para mandarlas al Nuevo Mundo. Estas son las compañeras de la Santa Casilda del Museo Thyssen, es la Santa Úrsula del Palazzo Bianco de Génova, que fíjense cómo representa ese despliegue del sobre todo, la Santa Eufemia, también del Palazzo Bianco de Génova, y nuevamente la seriación autógrafa por el propio Zurbarán de la Santa Eufemia que conserva el Museo del Prado. Bueno, el Museo del Prado saben que es uno de los museos más importantes del mundo, pero tiene un gran problema y es que necesita incrementar su colección de Zurbarán. Es decir, el Museo del Prado tiene algunas obras verdaderamente maravillosas y debería de tener más obras de Zurbarán en las que viéramos precisamente no solo la representación de esa santidad, sino también otros registros en los que Zurbarán fue verdaderamente un artista verdaderamente excepcional. Aquí les pongo precisamente la recomposición de la serie de las 4 santas del convento de la Piedad. Repito, miden lo mismo. Son la Santa Emerenciana, no es Santa Rufina, sino que en 2013 conseguí identificar yo precisamente por los atributos, ya lo vamos a ver, que lleva en el libro, que son piedras, no son cerámicas, son piedras, porque Santa Emerenciana murió apaleada y apedreada, y en las descripciones que aparecen precisamente en el documento que yo le he puesto de las pinturas que envía a Buenos Aires, ahí aparece Santa Emerenciana. Santa Emerenciana muere lapidada. Santa Casilda, que los panes se les convierten en flores, la obra del Thyssen. La Santa Eufemia con el serrucho y Santa Úrsula, las dos del Palazzo Bianco de Génova. Aquí les pongo en detalle para que vean perfectamente que la obra conservada en la Hispanic Society de Nueva York es precisamente Santa Emerenciana, porque lleva encima del libro el atributo de su martirio, que son piedras. Aquí tienen recompuesta la serie completa
que ha venido a la exposición prestada por el Museo de Sevilla, que, repito, proceden del del Hospital de la Sangre, un convento femenino, lo que hoy es sede del Parlamento de Andalucía, y aquí tienen las fotos originales de Logan, conservadas en el Archivo Moreno, cuando estas santas se encontraban precisamente en el propio Hospital de la Sangre, ¿no? Son obras, por tanto, aquí lo ven perfectamente, para que puedan ver que las fotos están hechas por Loren precisamente en el propio hospital, ¿no? Faltan 4. Lo digo porque las obras terminan apareciendo. Faltan 4. Hay algo de esta serie precisamente hecha por un discípulo de Zurbarán, que no sabemos quién es. Lo que sabemos positivamente es que las manos, los rostros no son exactamente los de él, son diferentes, pero la forma en cómo está interpretando, gracias, repito, a esos patrones, es verdaderamente excepcional, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos los detalles precisamente de cómo ha realizado precisamente estos brocateles, estos dibujos que tienen mucho que ver con los dibujos de la policromía de la escultura, por eso he querido ponerle antes la talla de la Virgen de Nieva de Cameros, porque es evidente que hay una interconexión clarísima con el mundo de los policromadores y de los pintores de imaginería, a la hora de representar las texturas, que es algo para lo que Zurbarán es único, ¿no? Aquí pueden ver perfectamente la lana, cómo se advierte perfectamente la lana, y sobre todo el detalle a la hora de representar los apretadores. Los apretadores y el sobre todo, ¿no? Que es ese elemento que Zurbarán desarrolla con una música propia, es decir, él es el verdadero creador. Es decir, aquí, detrás de esto no hay ningún sastre como hacía Velázquez con Mateo Aguado. Detrás de esto está su creación, ¿no? Su creación, probablemente lo que veía en el taller de su padre. No tenemos elementos. Lo que sí sabemos es que el propio sastre real, Mateo Aguado, vendía los dibujos. Es decir, ¿de dónde salen estos elementos, ¿no? Bueno, pues aquí ven el desarrollo de los acuchillados, precisamente en la Santa Catalina de la Masaveu y los acuchillados de la Santa Catalina del Museo de Bilbao. Esto es precisamente lo que le cautiva a Balenciaga. Pero esa relación entre Zurbarán y Balenciaga, ¿cómo la ha desarrollado la historiografía? Bueno, para ello, les digo que la persona que ha estudiado de forma excepcional esta relación, excepcional, es Javier González de Durana, en la exposición que hicimos precisamente en Sevilla, ¿no? Su texto sobre Zurbarán y Balenciaga yo lo considero referencial en muchos aspectos. Primero, por el estado de la cuestión que hace, y segundo, por los paralelos que establece. Para ello tenemos que tener en cuenta algo muy claro. Balenciaga se traslada en 1937 y triunfa con su desfile de invierno en París. Es cuando se traslada definitivamente y crea la Maison Balenciaga, después de 1937. Pero él, en 1929 había estado en la exposición iberoamericana. Esta fotografía está tomada precisamente en la Plaza de América, en Sevilla, con motivo de la exposición iberoamericana. Es decir, que él, muy probablemente, tuvo acceso ya a ver obras de Zurbarán en este momento. Pero Javier González de Durana estudió la biblioteca de Balenciaga y consiguió identificar que en su biblioteca había un libro, Les Costumes des Tudor a Luis XIII. Y ahí hay reproducida una obra de Zurbarán, que les voy a poner luego, y que es probablemente un elemento clave para entender esa atención, ¿no?, que ya Balenciaga sentía. Bueno, Balenciaga además no se caracterizó por hacer declaraciones públicas, es decir, no se conocen declaraciones públicas de él. Por tanto, esas relaciones de inspiración son, en el caso concreto de Zurbarán, muy sutiles. Tan sutiles que no han podido aflorar de una forma definitiva en la historiografía hasta después de 1988. ¿Por qué? Porque en 1987 y 88 se realizan las dos grandes exposiciones, la antológica
de Zurbarán del Metropolitan de Nueva York y la del Museo del Louvre. Dos grandes exposiciones que son las que de alguna forma catapultan en la historia más reciente la obra de Zurbarán y crean una imagen gráfica, ¿no? Es decir, y ahí es cuando los historiadores de la moda se pueden ya establecer y poner, y ahora lo vamos a ver las relaciones. Pero Balenciaga, como gran creador, había atendido a la tradición española artística desde antes. Y precisamente en 1939 ya había creado su vestido Línea Infanta, inspirado precisamente en Velázquez, y posteriormente obras inspiradas en Goya. Y estos eran de alguna forma los referentes que los historiadores, los críticos de moda, comenzaban a señalar. Les voy a leer, porque es muy interesante, las primeras críticas que precisamente... Bueno, la primera vez que la revista L'Officiel utiliza a Zurbarán, el verde de Zurbarán, cuando se refiere a la Casa Lambán. Es decir, es cuando por primera vez la revista L'Officiel comienza a mencionar a Zurbarán como un referente en los diseñadores. Y en 1945, en Le Femme Chic, la revista Le Femme Chic, y esto lo ha precisamente estudiado González de Durana, dice: Balenciaga nunca olvidará del todo sus orígenes españoles. Gracias a Dios, ofrece a las parisinas toda la nobleza de un país antiguo de fuertes contrastes, la inflexión lasciva de caderas de mujer árabe y austeridad de damas enclaustradas, tópico romántico, abro yo comillas. El esplendor de Velázquez y la violencia de Goya, bordados que recuerdan los forjados de balcones y la vegetación de piedra que adorna las catedrales, los paisajes dorados quemados al sol y los charcos de colores de las plazas de toros, nuevamente el tópico romántico, desprecio por las florituras y amor por el esplendor, austeridad de las costumbres y voluptuosidad. Esos extremos del alma española se encuentran en todas las colecciones de Balenciaga. Pero es por primera vez cuando aparece la palabra Zurbarán asociada a Balenciaga, en 1972, en el obituario que le hace el embajador Alezana a Balenciaga. Dice: en sus teorías existieron los impecables blancos de Zurbarán o los hábitos grises del Greco. Su arte creativo fue como una explosión artística española. Sin ninguna duda, después de morir Balenciaga, cuando le hacen la gran exposición del Metropolitan, es cuando la comisaria comienza a señalar precisamente esas deudas con Zurbarán. Pero, como les he dicho, Javier González de Durana ya había identificado esta obra, que hoy está en Boston, en el Museo Isabel Stewart Gardner, de este retrato de eclesiástico. Bueno, una obra clave para entender muchos de los aspectos que la estola, la capa, que Balenciaga va a ir recreando precisamente en sus modelos posteriores. Y les pongo para que vean cómo a partir de los años 50 se comienza ya a advertir esa relación clarísima entre los diseños que comienza a hacer Balenciaga, precisamente en este vestido clarísimamente inspirado en la Santa Isabel de Portugal, del Museo del Prado, en 1961, y sobre todo lo que les he dicho anteriormente, es decir, el despliegue que va a hacer del sobre todo, es decir, el elemento del sobre todo, esa túnica anudada a la espalda, que Balenciaga, fíjense cómo la va a desarrollar, llegando hasta 1961, que es el gran esplendor de la relación clarísima concretamente con la Santa Casilda del Thyssen, que es este traje de noche de 1961, con esta foto de los archivos de la Casa Balenciaga, con el traje, ¿no? Es decir, la relación es evidente, ¿no? Yo creo que pueden verla ustedes precisamente, no solo desde el punto de vista de lo que significa ese despliegue del sobre todo y lo que significa lo que anteriormente les he dicho, ¿no? Esa potenciación de la arquitectura, ¿no? En torno al cuerpo de la mujer, disimulando lo sexual y potenciando lo sensual, donde además es muy interesante ver, y lo vamos a ver luego en las fotografías que realizaron
tanto Avedon como Kubling, esa, digamos que, reciprocidad que hay entre ese concepto de santa de Zurbarán y cómo las modelos desfilaban por la Maison Balenciaga, precisamente con ese sentido de ese lenguaje atemporal. Esa indiferencia que muestran las modelos cuando están desfilando es la misma que muestran las santas cuando pasan con sus elementos de martirio delante de nosotros. Aquí pueden ver precisamente incluso ese decoración de piñas, que es precisamente lo que Balenciaga está incluso transfiriendo para la tela de Gásar encargada exclusivamente a la casa Abraham, que es lo que sustituye al tafetán, es decir, es el mismo efecto, porque crea esa gran arquitectura ingrávida en torno al cuerpo de la mujer. Bueno, pues en 1988, no es casualidad, que Jacqueline d'Hermonex, en su libro Balenciaga, muestra por vez primera en una publicación la relación entre este traje de Balenciaga de los años 60 y la Santa Úrsula del Museo de Estrasburgo. Este libro, publicado por Rizzoli, se hace precisamente después de la exposición Zurbarán del Metropolitan de Nueva York. Entonces, cuantas más imágenes gráficas había, precisamente, era cuando se potenciaba esa relación. Relación que es clarísima si nosotros advertimos cómo esa indiferencia, esa sensualidad, pero sobre todo esa ausencia, digamos, de dolor, de pasión, muestra representándolas como verdaderas reinas, es decir, como verdaderas divas, ¿no? Es decir, ese, digamos, que empoderamiento de la mujer que consigue Balenciaga, ese estatus que le da a la mujer precisamente esa arquitectura gracias a la tela de Gásar, y aquí les presento precisamente esta fotografía de Avedon, de este modelo de Balenciaga de noche del año 51, para que se den cuenta que a partir de aquí es cuando comienza a representar precisamente ese concepto y esa, digamos, evidente influencia, ¿no? Lo mismo que en esta obra del año 61. Las relaciones con Zurbarán, sobre todo, y con las santas de Zurbarán, sobre todo, se potencian a partir de los años 60, ¿no? De alguna forma, aquí se ve perfectamente lo que yo les he dicho anteriormente, es decir, la ausencia de senos, la ausencia de caderas, la ausencia de cintura y la creación de esa gran arquitectura que triunfa en esta obra maestra, porque es una obra maestra en este vestido de noche realizado precisamente con el Gásar. El Gásar lo que permite es esa arquitectura, como si fuera una arquitectura de Le Corbusier en torno al cuerpo de la mujer. Pero es precisamente ese lenguaje de lo sensual lo que a él le interesa, hasta puntos sublimes también como es esta obra. Esta obra está inspirada directamente en una santa de Zurbarán. O sea, ese sentido de lo ingrávido, ¿no? De la impasibilidad, que es además ese arquetipo de belleza que crea, ¿no? Lo mismo que las mujeres encargaban con santas de su nombre, Balenciaga consideraba o conseguía que la mujer se sintiera verdaderamente como una persona muy especial, porque, como decía, cuando una mujer vestida con un traje de Balenciaga entraba en una habitación, todo lo que había alrededor desaparecía. Y en ese sentido, la ingravidez, con esta fotografía de Henry Clerc, de 1950, la comparación además con ese sentido de la levedad. El concepto de la levedad, lo ingrávido, lo etéreo, que impera precisamente en Balenciaga, está presente también en las obras de Zurbarán. Por eso esta relación la hizo Javier González de Durana precisamente en el catálogo de la exposición que hicimos en Sevilla con la Santa Engracia, para advertir hasta qué punto la relación es absoluta, o incluso en la inspiración muy probable para este vestido de noche también con el Gásar, en las santas que están tentando a Zurbarán precisamente en la obra de San Jerónimo tentado por las mujeres del monasterio de Guadalupe. Es decir, Balenciaga, de forma sutil, pero elegante, lo mismo que hace Zurbarán con los grabados que yo le he mostrado, crea algo absolutamente nuevo, ¿no? Fíjense en este vestido de novia, ¿no? Donde nuevamente ese concepto está presente, ¿no? Esa arquitectura que crea, ¿no? Esos contrastes, ¿no? Con esos blancos, famosos blancos de Zurbarán, o en este foulard
tocado de 1965, comparándolo con el tocado del Benjamín de Grifton Talpe de la serie de los hijos de Jacob, ¿no? Es decir, es evidente que hay una relación. Pero si hay algo que me sobrecoge y verdaderamente no deja de, cada vez que lo pienso y cada vez que lo leo, es que nadie como Zurbarán ha sabido crear, ¿no?, ese concepto de endiosamiento de la mujer, ¿no? No solo de la mujer santa, ¿no?, o del retrato a lo divino de la mujer que reflejaba su vida en esa santa que estaba viendo, ¿no?, sino cómo Balenciaga lo transforma en este espectáculo teatral de vida donde la mujer es ella sola, y cómo lo narra y lo cuenta Proust en La Recherche. Porque la señora Swann iba encumbrada no solo en su noble riqueza, sino en la gloriosa plenitud de su estío, maduro y sabroso, cuando al adentrarse majestuosa, sonriente y benévola, por la avenida del bosque, veía, como Hipatías, rodar los mundos a sus pies. Muchas gracias.